Este programa es una presentación de el equipo de producción de Radio Bea. ¿Ha escuchado usted el misterio del Triángulo de las Bermudas? Es un área en el Océano Atlántico donde los barcos y aviones desaparecen sin explicación aparente. O el misterio de las pirámides de Egipto, que a pesar de los avances de la arqueología, aún hay muchas incógnitas sobre quién las construyó con tanta precisión o perfección. Otro misterio que ha ahondado en la historia es la desaparición de una famosa aviadora llamada Amelia Earhart en el año de 1937, que mientras intentaba dar la vuelta al mundo, simplemente desapareció y se desconoce su paradero. ¿Y qué decir? Uno de los misterios más famosos es quién mató al presidente Kennedy. Misterios. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que no se conoce, algo desconocido, algo inexplicable, algo difícil de comprender. Puede ser un evento, una situación, una idea, y los misterios siempre van a generar preguntas sin tener respuestas. ¿Qué le parece lo que le voy a leer a continuación que Pablo escribió en Efesios capítulo número 5, versículo 32? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí, como ve, Pablo nos está presentando un misterio. No olvide que el misterio es todo aquello que se desconoce, es todo aquello que no se le encuentra comprensión y explicación. Y Pablo dice que un misterio es Cristo. Cristo, que para nosotros los cristianos, los creyentes, los discípulos, no es un misterio. Pero para muchos lo sigue siendo. Cristo sigue siendo un misterio para muchos. ¿Por qué muchos consideran a Cristo como un gran profeta, un gran maestro, un gran sabio? Hasta allí. Porque esas personas ven a Cristo como un misterio. No pueden verlo más allá. De hecho, hermanos, todavía muchos siguen rechazando a Cristo como su suficiente y único Salvador. Les explicamos, les hablamos de la Biblia, les decimos la razón por la cual Cristo vino del cielo a la tierra, qué implicó su muerte, su resurrección. Y cuando preguntamos, ¿quiere usted entregar su vida a Cristo? Dicen, no. Porque no comprenden, no entienden la necesidad que deberían de tener acerca de Cristo. Porque para ellos es un misterio. Y razón tuvo Pablo de escribir esto. Grande es este misterio. De hecho, en la Biblia encontramos gente que vio a Cristo. ¿Qué decían de Cristo en su primera venida? Ahí va el hijo de María, ahí va el hijo del carpintero. ¿Se recuerdan de aquel discípulo Natanael? ¿Qué dijo Natanael de Jesús antes de que este misterio ya no fuera un misterio para él? Cuando él se enteró de que el Mesías venía de Nazaret, la expresión de Natanael fue: ¿puede surgir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué esas posturas? ¿Por qué esa desatención o falta de comprensión ante la verdad de Cristo? Porque es un misterio. No cualquiera lo puede entender, no cualquiera lo puede recibir, pero usted y yo lo hemos recibido por gracia y misericordia del Señor, y nosotros entendemos, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro Señor, nuestro Salvador, el camino, la verdad y la vida.
para nosotros ya no es un misterio. ¿Por qué? Porque oímos la palabra, porque la palabra nos fue revelada y en su gracia tomamos esa oportunidad. Ahora, Pablo dice que Cristo no ha sido el único misterio, sino otro misterio a resolver es la iglesia. Leamos otra vez el texto. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mire qué interesante. ¿Por qué Pablo también dice que la iglesia es un misterio? Pues claro, cuando alguien observa una iglesia o quiere entender la iglesia de Cristo, ¿en qué está pensando? La iglesia de Cristo es un edificio, un auditorium. La iglesia de Cristo para otros es un espacio físico, es una denominación. Y eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va más allá que un grupo de personas reunidas un día a la semana. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Cuando el creyente no entiende eso, no comprende que en vez de formar parte de una denominación, formamos parte del cuerpo de Cristo, es porque todavía nosotros no tenemos claro ese misterio. Y por eso necesitamos ir a la palabra y permitirle a la palabra que nos enseñe y nos muestre. Quiero en esta oportunidad hablarles acerca de la organización de la Iglesia de Cristo, del liderazgo de la Iglesia de Cristo, del gobierno de la Iglesia de Cristo. Al regresar les voy a responder una pregunta. ¿Quién manda en la iglesia? Es interesante lo que vamos a ver, muy edificante. En un instante comenzamos. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace. Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo. ¿Quién manda en la iglesia? Aquí vamos a ir entendiendo el gobierno de la iglesia, el liderazgo de la iglesia y cómo es que la iglesia se organiza. La iglesia, hermanos, es una teocracia perfecta. Es una teocracia que no viene de la tierra, sino que viene del cielo. Es una teocracia absoluta, donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando pensamos en el gobierno de la iglesia, no estamos pensando en una democracia. No estamos pensando en una jerarquía, no estamos pensando en una denominación, estamos pensando en un gobierno donde Cristo tiene el absoluto dominio. Y déjeme evidenciárselo con la palabra del Señor. Mateo capítulo número 28, verso número 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí yo tengo que hacer un alto, porque la teocracia es la forma de gobierno de Dios. Cuando usted va al Antiguo Testamento y usted puede escuchar
tuvimos la oportunidad de compartirlo, ¿por qué surgieron los reyes en Israel? Los reyes de Israel surgen porque el mismo pueblo de Israel rechazó que Dios fuera su rey. Y Dios entonces les dio lo que ellos querían. Ellos prefirieron el gobierno del hombre, en este caso la democracia, la monarquía humana, y desecharon la teocracia divina. Ahora, el pensamiento de gobierno del reino de Dios no ha cambiado. Sigue siendo de la misma manera, en la misma línea de pensamiento. ¿Qué significa eso? Que aunque ya en el sistema humano se habla de gobiernos con tendencias a la derecha, a la izquierda, al centro, etcétera, etcétera, en el gobierno de Dios se sigue hablando de un solo concepto, la teocracia, donde Dios gobierna absolutamente. Y entonces esta palabra de Mateo 28, 18 tiene sentido, porque Jesús le está hablando a los discípulos y les dice, yo tengo autoridad, yo tengo poder, pero ese poder, esa autoridad, me la están dando del cielo para ejecutarlo en la tierra, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces ahí entendemos que Dios es el que gobierna, pero esa autoridad, esa potestad se la dio a Jesucristo. Y en este contexto es por esa razón que Jesús está diciéndole a sus discípulos que hagan un trabajo en específico. En este caso, hablando de hacer discípulos, ir a las naciones y hacer discípulos. ¿Por qué surge esa declaración? Porque Jesús está revelando que el Padre le dio toda la autoridad del Hijo. Por eso es que decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia. El gobierno de la iglesia es un gobierno teocrático donde Cristo tiene el dominio absoluto de la iglesia, porque el Padre así se lo dio al Hijo. Ahora, esto lo va a aclarar de una mejor manera el siguiente texto, Efesios 1:19. Efesios 1:19 dice, y cuál la superinminente grandeza de su poder. ¿Qué poder? De Cristo, usted ya se va a dar cuenta. La cual superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Quiénes somos nosotros los que creemos? La iglesia, los discípulos. Según la operación del poder de su fuerza. Eso es Cristo, el poder de la fuerza de Cristo. Aquí lo aclara, verso 20. La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hagamos un alto acá. Aquí nos está hablando de la autoridad, de la potestad que Cristo recibió de parte de el Padre. Ahora observe el verso 22. Ese poder dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Nadie puede someter todas las cosas bajo sus pies si no tiene un gran poder. Y Cristo lo tiene. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Quiero entonces que usted aprenda algo acerca del gobierno de la iglesia. ¿Quién manda en una iglesia? No es el pastor. No es una junta. En la iglesia de Cristo, quien manda es Cristo. ¿Por qué digo esto? Efesios 1:19 así lo dice. Cristo recibió autoridad del Padre, Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Así que lo que hizo Jesús fue entregarle esa autoridad a la iglesia. Y aquí hay que entenderlo en dos vías. Hay que entenderlo de que ahora Cristo, su estadía es con el Padre, pero el sistema del reino se impuso en la tierra, pero quien lo ejecuta es la iglesia con la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Espero esté usted entendiéndome. Por eso es que Pablo tuvo razón de decir, les voy a decir un misterio. Pero sé que el Espíritu Santo en este momento nos está ayudando para entender esta verdad. Cristo es el que manda en la iglesia. Es su iglesia, es su cuerpo. Pero Cristo entregó esa autoridad también en la iglesia. Este pasaje de Mateo 16 nos lo va a explicar mejor. Versículo número 13. Bienaventurado, 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado a los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Bien, como ve, aquí por primera vez se menciona la palabra iglesia. Jesús lo menciona y él está diciendo que va a edificar su iglesia. Y esa edificación va a ser tan bien hecha que nada va a detener la iglesia. Pero que esa edificación no solo va a ser obra de Jesucristo, sino también le va a dar participación a otras personas como colaboradores. Por eso aquí la figura es, te voy a entregar las llaves del reino. Este texto, la tradición lo ha puesto como su argumento para justificar lo que hoy en día se conoce como el papado. Es un texto totalmente equivocado bajo esa interpretación. Lo que aquí se está refiriendo es que Pedro, o por la palabra de Pedro, sería el detonante, el que iba a aperturar el evangelio con su primer sermón. Pero detrás de Pedro iban a venir otros más que iban a seguir expandiendo el evangelio. No lo hizo Jesús, lo hizo Pedro, lo hicieron los apóstoles. Esa es la autoridad. Cristo como cabeza y como autoridad absoluta le delegó esa autoridad a la iglesia. Entonces, cerremos este primer punto y vayamos al segundo. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo, porque Él tiene el poder absoluto y es la cabeza de la iglesia. Ahora, como vimos en Efesios capítulo número 1, verso 22, aquí aparece una dinámica, un plan, una forma de cómo trabaja Cristo con la iglesia. Dice que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas y también se lo dio a la iglesia. ¿Qué le dio a la iglesia? Esa autoridad. Y entonces aquí vamos a trabajar un concepto que tiene que ver con el gobierno de la iglesia. Ya pusimos el primer fundamento, que es el mayor y más importante. Cristo es la cabeza, es la autoridad, es quien manda en la iglesia. ¿Y qué pasa con los pastores, con los ministros? Aquí viene algo que se llama la autoridad delegada.
la autoridad delegada. ¿Qué es la autoridad delegada? La autoridad delegada es el poder, el derecho que una persona con autoridad superior le otorga a otra para que actúe en su nombre y de esa manera cumpla una función y pueda tomar decisiones dentro de ciertos límites. Autoridad delegada. Entonces, ¿cómo es que Cristo traslada esa autoridad a la iglesia? A través de la autoridad delegada. ¿Y cómo se desarrolla esa autoridad? Aquí es el punto importante que voy a explicarle y pido su máxima atención. La autoridad delegada de Cristo para la iglesia va basado en dos principios. Hablemos del primero. Es una autoridad de fondo. Es cuando entendemos el concepto fondo, estamos hablando de un primer paso que se va a complementar con lo siguiente. Veamos cuál es la autoridad de fondo, cómo el Señor delegó a la iglesia esa autoridad. Voy a leer varios pasajes y usted, por favor, va poniendo su máxima atención. Hebreos capítulo número 1, versículo 1 en adelante. Dice el siguiente texto. Dios, el Padre, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Una pausa acá. Una vez más aparece acá cómo Dios le ha dado la autoridad al Hijo. Pero aquí hay que sumar cómo Dios ha venido hablando a la humanidad. Por los profetas, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Pero en este tiempo, eso le atañe al tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿por quién nos habla? Por medio de Jesucristo. ¿Por qué nos habla? Porque a Él ha sido constituido el derecho como heredero del universo. Sigamos con la lectura. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Paremos acá. Aquí lo que está diciendo es que Dios es igual, el Padre es igual al Hijo, Dios es igual a Jesucristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y escucha esto, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Paremos acá. Aquí entra en escena un elemento que tiene que ver con la autoridad de fondo de cómo Jesús gobierna la iglesia. Y es con la autoridad de su palabra. La palabra. Ahora, aquí no estamos hablando de algo que es independiente de Jesús, sino tenemos que entender que la palabra es Cristo. Voy a otro pasaje. Juan capítulo número 1, versículo número 1, dice, en el principio era el verbo. Ahí hay que abrir un paréntesis y en ese paréntesis hay que poner la palabra y cerrar. Si usted tiene versiones modernas, ya no aparece la palabra verbo, sino aparece la palabra. Entonces, en el principio era la palabra. Y la palabra o el verbo estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿De quién está hablando Juan en este pasaje? De Cristo. Está diciendo que así como sucedió en Génesis, que Dios habló, Dios pronunció la palabra. Esa palabra, ¿quién era? No era un sonido, no era un idioma, era Cristo. Solo que ahora, en este tiempo, en el tiempo de la primera venida de Jesucristo, esa palabra se revela
ya en una persona, y ese es Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Juan 1:14. Y el verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hermanos, aquí una vez más vemos como que Cristo es igual a la palabra. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Por eso Juan capítulo número 5 dice, verso 39, ustedes examinen o escudriñen las Escrituras, porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y escuche esto, y son ellas las que dan testimonio de mí. Ellas son las que testifican de mí. ¿Por qué? Porque la palabra es Cristo y Cristo es la palabra. ¿Qué le quiero decir con eso? Que la autoridad delegada de Cristo a la iglesia primero está fundamentada en su palabra. Lo que está escrito es Cristo. Cristo es lo que está escrito. En ella está el fundamento. Y ellas son las que dan testimonios de la cabeza, que es Cristo. Por eso es que entendemos ahora que Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva y eficaz? Porque es Cristo hablando, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y es poderosa. ¿Por qué es poderosa? Porque es Cristo para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo es que Jesús gobierna la iglesia? Por medio de la palabra. Ahí ha delegado la autoridad. Y aquí va a tener sentido lo que voy a leerles en el capítulo 4 de Efesios, versículo número 11. Pero una vez más, Jesús es la autoridad máxima, es el que manda en la iglesia. Y Él compartió esa autoridad con la iglesia. ¿Cómo? Entregándole su palabra. Esa palabra que tiene poder porque es Cristo en la palabra. Ahora leamos este verso 11 de Efesios 4. Y Él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Paremos acá. ¿Quién es ese Él? Es Cristo. Y dice que Él puso, constituyó, mandó y nos pone ahí 5 oficios. ¿Qué es un oficio? Un oficio es una actividad que generalmente se aprende a través de la experiencia o de la práctica o de la enseñanza directa, no necesariamente teniendo una capacitación profesional, pudiera considerarse como estudios universitarios. Quiero que este texto es bien claro, porque el Señor escogió 5 oficios. Ahora, aquí este es un pasaje que tiene una trampa, o nosotros, mejor dicho, no es que el pasaje tenga una trampa, nosotros nos hemos entrampados en ese pasaje porque no lo sabemos interpretar. Aquí el Señor está diciendo que a través de estos oficios que uno les han llamado los 5 ministerios, no tengo nada en contra de ellos y que se llamen así, pero estos 5 oficios son los que en la iglesia, en ese momento, el Señor Jesús delegó esa autoridad por medio de la palabra para trasladarle, enseñarle a la iglesia. Aquí este pasaje, pues es polémico, por el hecho de que a veces
se toma fuera de contexto este pasaje y se deja de ver el oficio, el objetivo de estos 5 oficios, y más bien se presentan estos oficios como títulos. Y eso es, en algunos sectores, una situación o una justificación para ejercer jerarquía, dominio. Y aquí claramente el Señor no nos está enseñando que estos oficios no son para dominar, sino son para enseñar. Observe el verso 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, 2 cosas aquí. Estos oficios no es para gobierno, sino es para perfeccionamiento y para edificación. Pero también añade el verso 13, para la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, del Hijo de Dios, que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Atención a esto, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces repito, estos oficios no son oficios jerárquicos, sino son oficios de enseñanza para el perfeccionamiento, para la edificación, para la unidad, para la madurez del cuerpo. Y así lo mandó la cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿de dónde un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro saca los principios de perfección? De Cristo, es decir, de la palabra. Estos son los oficios que la iglesia tiene con las capacidades de llevarnos y de presentarnos un tema para profundizar, para aprender y de esa manera crecer, madurar y ser edificados. Cuando la iglesia entra en esa dinámica, está recibiendo la autoridad de Cristo a través de la palabra impartida por esos 5 oficios. Pero Cristo sigue siendo el punto principal que se da. Entonces, espero que usted me esté entendiendo, porque al final volvemos a la pregunta: ¿quién manda en la iglesia? ¿Un apóstol? ¿Un pastor? ¿Un profeta? ¿Un maestro? ¿Un evangelista? Ellos simplemente son instrumentos de edificación que van a enseñar lo que la cabeza, que es Cristo, pide que se enseñe. La palabra, su palabra. Y a eso nosotros le vamos a llamar la autoridad delegada en la palabra, que es una autoridad de fondo. Pero acá viene la segunda parte, la autoridad de forma. Aquí ya vamos a ver vamos a visualizar algo. Aquí ya no vamos a ver únicamente algo que está detrás, sino algo que está frente a nosotros. La autoridad de forma. ¿Y cuál es la autoridad de forma? Un liderazgo. Un liderazgo. Y el liderazgo aparecen 3 grupos. 2 claves y 1 que complementa. Y con esto voy a cerrar mi comentario. Entonces, note, Cristo como cabeza, como la autoridad absoluta de la iglesia, delegó en su palabra la autoridad y los preceptos y principios que van a llevar a todo el cuerpo a la madurez. Esa palabra debe ser esparcida por 5 oficios, pero es la palabra la que tiene que llegar.
Ahora bien, luego el Señor nos va a presentar que la iglesia necesita organizarse. Y para eso necesita un liderazgo. Y entonces vamos a ver cómo la autoridad de forma entra en acción a continuación. Hechos capítulo número 20, verso 28 dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. Aquí hay tres cosas que quiero hacer notar. Lo primero es que vuelve la Escritura a destacar que la iglesia es de Cristo, solo que aquí le agrega que Él la ganó por su sangre. Pero también le añade la participación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es colaborador de Cristo, del Padre, en la misión del plan que Dios tiene aquí en la tierra. En este caso, también para la iglesia. Número 1. La segunda cosa que quiero destacar es que aquí aparece la palabra obispo. Esta palabra viene de una palabra griega que es episcopos, que significa supervisor. Entonces el texto diría que el Espíritu Santo ha puesto supervisores. Un supervisor es una persona encargada con el deber de observar que las obras que hacen otros se hagan correctamente. Entonces aparece esta figura que se le llama o se le denomina obispo, y ya contemporáneamente pastores, que es una palabra paralela a esto. Pastores o ancianos, obispos o pastores, supervisores. Y esto ya tiene que ver con una organización. Es decir, que Dios ya para un trabajo específico de la iglesia local levanta a estos hombres, pastores, ancianos, obispos. Y aquí la tercera cosa es una palabra que es la palabra apacentar, porque dice, ha puesto obispos para apacentar. ¿Qué es apacentar? Es una palabra griega, poimaino, que significa alimentar, atender, vigilar, gobernar, pastorear. Por eso es que punto al obispo se le llama también pastor y se le llama anciano porque tiene que ver con dirigir, administrar. Entonces, Cristo ha delegado su autoridad no solo en la palabra, sino ha delegado su autoridad en esta figura de liderazgo, pastores, los cuales Dios los ha puesto para alimentar, vigilar, atender, pastorear, gobernar, dirigir y administrar. Los oficios ministeriales tienen que ver no con gobierno, sino tienen que ver con instrucción, enseñanza. El pastor tiene que ver con gobierno. Muy bien, vamos entonces a este siguiente texto. Estamos hablando ahora de la autoridad de forma, el liderazgo. Dios por medio de Cristo, Cristo por medio de la palabra, y ahora Cristo levantando pastores, ancianos, obispos. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Aquí ya no le está hablando únicamente, o ya no nos está presentando al supervisor, sino le está hablando a quienes el supervisor supervisa. Y la exhortación es, obedezcan, sujétense a ellos, porque es una autoridad. Ahora, dice la razón por la cual uno debe de obedecer y sujetarse,
porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí una palabra clave es la palabra velar, porque ellos velan. Y aquí esa palabra tiene dos connotaciones. Velar no solo es la supervisión que un pastor da. Velar también tiene que ver con la vida del pastor. La vida del pastor tiene que ser una vida que va un paso adelante, un ejemplo, un modelo. Y por eso es que en ese aspecto también los pastores están velando. Y Cristo demanda a la iglesia a que obedezcamos y nos sujetemos. Esa es la forma de liderar la iglesia local. Ahora, no solo está la figura del liderazgo, no solo está la figura del pastor, aparece también otra figura en el liderazgo de la iglesia. Filipenses capítulo número 1, verso 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos. Ya vimos que son los obispos. Y ahora le agrega, y diáconos. Aquí aparece esta palabra diácono. ¿Quiénes eran los diáconos? Los diáconos, según Hechos capítulo número 6, vienen a ser un grupo de líderes que van a encargarse de ayudar al obispo. Verso 3 de Hechos 6 dice, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de atender las mesas. Porque en el momento en que esto se dio, los apóstoles tenían ese conflicto de que no les quedaba tiempo de predicar y enseñar la palabra por atender las mesas. Así que el Espíritu Santo, con el control y la dirección de la cabeza que es Cristo, dijo, pongamos a las ayudas dentro de la iglesia, y esa es la figura de los diáconos. Ahora, no son personas que surgen así por así. Como ve, hay requisitos y las epístolas nos muestran más requisitos. No es el tema en esta enseñanza. Pero es una forma de que usted vea cómo Cristo desarrolla su autoridad a través del liderazgo, levantando pastores, levantando diáconos. Y esa es la estructura como el Señor trabaja la iglesia. Ahora, yo le dije que aquí había 2 puntos fundamentales. Ya le dije del pastor 1 y del diácono 2, pero hay un tercero que es bien elemental. Aunque no ejercen un liderazgo directo, pero sí ejercen una participación bien importante dentro del trabajo del pastor, dentro del trabajo del diácono, inclusive dentro del oficio apostólico, profético, evangelista, pastoral y magistral. Y es la membresía. Déjeme explicarle esto. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí está hablando del miembro. No está hablando del pastor, no está hablando del diácono, no está hablando de quienes ministran la palabra, enseñan la palabra. Está hablando del miembro que también forma parte de esa dinámica de liderazgo
de una mínima parte, pero lo está ejerciendo. Hablamos hace unos días sobre el tema de la disciplina y cómo es que el Señor nos manda a decir que si uno ve algo, siente algo en contra de su hermano, uno no debe de quedarse con los brazos cruzados, uno debe de ir a buscar a esa persona y arreglar el asunto. Eso es una ayuda mutua, según la actividad propia de cada miembro, para edificarnos en amor. Los miembros que, aunque no tenemos un liderazgo protagónico, pero tenemos una responsabilidad de edificar. Segunda de Timoteo 2:25 dice, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, porque si Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí Pablo le está hablando a un pastor y le está diciendo que corrija a aquellos que se oponen. Y esta es la dinámica. ¿Y qué es lo que nos lleva a corregir a alguien? En este texto de Segunda de Timoteo está hablando de una situación doctrinal. Por eso es que el pastor entra aquí. Pero quiero que note en Hechos 17, verso 11, un detalle de los miembros. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pues dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Hermano amado, aquí vemos a un grupo de hermanos que toman muy en cuenta las enseñanzas y las comprueban. Miraban si la enseñanza venía de la autoridad máxima, la palabra. ¿Cómo el pastor Timoteo iba a corregir a los que se oponían? La palabra. Entonces, ambos grupos, tanto los líderes como los miembros, tenemos la autoridad máxima que es la palabra. Y esa es la que nos rige y que nos mete y que nos conecta con la autoridad que es Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, resumamos y vamos a la parte final. ¿Quién manda en la iglesia? Cristo Jesús, porque Él es la cabeza. Él tiene toda la autoridad sobre la iglesia, dada por el Padre. Pero aprendimos que Él le dio autoridad a la iglesia. ¿Cómo se la dio? Entregándole su palabra. Esa palabra que es la base fundamental de cómo la iglesia va a ser edificada. Pero también, para que la iglesia esté organizada, Jesús estableció un liderazgo, pastores, los cuales son supervisores, diáconos que son ayudas, y los miembros que están comprometidos los unos a los otros, con el amor de hermanos y con la palabra del Señor. Yo quiero cerrar esta meditación leyéndoles 3 textos que están y que citan a la iglesia de los últimos tiempos. Vamos a Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2. Yo quiero que observe acá esto que vamos a leer. Verso número 2 dice, yo conozco tus obras. Es Jesús hablándole a la iglesia. Y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando Cristo le está hablando a la iglesia, le está hablando a los 2 grupos, a los miembros y al liderazgo. Y en este caso le dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Qué significa? Que con la palabra encontraron el error de un fulano que se levantó creyendo
tener ese oficio y queriendo engañar. Pero veamos otra realidad. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y que también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Contrario a la iglesia anterior, esta iglesia resulta ser que con su liderazgo y con su membresía permitieron que entrara una doctrina y no hicieron nada. Apocalipsis 2, versículo número 20. Aquí hay otra iglesia. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Como ve, aquí hay dos realidades. Una iglesia con liderazgo y miembros que se sometieron a la autoridad de Cristo, es decir, a la palabra, al pastorado y a sus líderes. Y con eso descubrieron y entendieron que había falsos apóstoles. Pero también nos describe dos iglesias que con liderazgo y con membresía no hicieron nada en contra de las situaciones del error doctrinal y del desorden moral que estaban viviendo. Entonces, hermanos amados, hoy estamos conociendo un misterio, el misterio de cómo la iglesia camina en su gobierno. Cristo, la cabeza, mandando su palabra, enseñada por los que tienen la capacidad de esto, pero también una autoridad que Dios levanta a personas para establecer orden, y que dentro de esas personas está pastores, diáconos, pero muy detrás la membresía manteniendo esa conectividad con la palabra para que no seamos engañados. Quiero dirigirles en esta última oración para cerrar esta meditación. Padre Celestial, te damos gracias por ese amor y esa fe que has sembrado en nuestros corazones. Hoy oramos para que tú nos abras el entendimiento y que tú puedas mostrarnos y enseñar esas profundidades que nos has puesto en tu palabra, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender nuestro llamado y a quién estamos siguiendo, que podamos reconocer tu autoridad, tu poder en la persona de Cristo, quien lo levantó de los muertos y ahora le ha dado el derecho, esa autoridad, a estar sentado en los lugares celestiales por encima de todo dominio y autoridad. Señor, que tu presencia llene cada rincón de nuestras vidas y que vivamos como miembros de tu cuerpo, que es la iglesia. Gracias por la forma como tú operas en nosotros, con tu palabra, y levantas a personas que nos la enseñan. Pero también nos supervisan los pastores, los diáconos que son ayuda de los pastores. Gracias, Señor, porque nos permites ir entendiendo que tú eres el que gobierna la iglesia y que nos estás perfeccionando. En el nombre de Jesús, te alabamos por esta oportunidad de acercarnos a tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Le invitamos a compartir este devocional para edificar a otras vidas. Vaya a YouTube o a Facebook de Radio Vea, busque el episodio que quiera compartir, pulse el botón de compartir, suele ser un icono de flechas, puntos o la palabra compartir. Seleccione WhatsApp y la lista de aplicaciones para compartir y elija el contacto o grupo y envíe el enlace.
Otra forma de compartir es copiar el URL del episodio o de la página principal de este tema. Abra el WhatsApp, pegue el enlace en la conversación y envíelo. Y otra manera es descargando el archivo de audio como MP3. Descárguelo a su dispositivo. Abra su WhatsApp y use la opción de enviar un archivo adjunto. Seleccione el archivo y compártalo.